Hola amigos, soy Ángel Gutiérrez y os traigo un nuevo vídeo sobre Windows y el PC. Hoy voy a explicar qué hacer si se apaga solo de repente tu equipo con Windows 10, 8 u 8.1. Voy a empezar con las soluciones más básicas que supongo que ya habrás probado, pero por si se te ha pasado alguna. En primer lugar, pulsa la tecla Intro, ESC u otra de tu teclado porque quizá simplemente tu equipo haya entrado en suspensión o en hibernación y de esa forma pulsando alguna tecla lo despertarás para que funcione otra vez normalmente. Si eso no es, entonces comprueba todas las conexiones de tu equipo. Asegúrate de que estén firmes, bien conectadas, tanto en el ordenador como en el enchufe de la pared o en cualquier sistema intermedio que puedas tener, como transformadores, regletas o ladrones eléctricos, sistemas de alimentación ininterrumpida o lo que sea. Tienes que asegurarte de que está todo bien enchufado. Otra posibilidad es que simplemente se haya ido la luz, que haya habido un corte general de electricidad y entonces evidentemente el ordenador se habrá apagado. Así que enciende una luz para ver si hay electricidad. También puede estar pasando que el enchufe, la toma de corriente de la pared donde está conectado tu ordenador, se haya estropeado. Entonces prueba con otro para ver si ese es el problema. Si ninguna de estas soluciones básicas resuelve los apagados repentinos, entonces prueba la solución 2. Que tiene el objetivo de reducir la temperatura de tu ordenador cuando lo que está provocando el problema es un exceso de temperatura. Cuando eso pasa, si tu equipo se calienta más de lo debido, el propio sistema lo apaga automáticamente para evitar daños mayores, y puede que sea eso lo que te está pasando a ti. Para comprobarlo tienes que saber la temperatura de tu ordenador y de tu CPU. Hay varias formas de hacer eso, por ejemplo usando el programa que explico en la esquina superior derecha de este vídeo. Pero si tu ordenador no aguanta mucho tiempo encendido, entonces quizás sea mejor hacerlo entrando en la BIOS. Eso se hace pulsando una tecla determinada nada más arrancar tu ordenador. En la nota de pantalla puedes ver cuál es esa tecla habitualmente. Por ejemplo, F2 es típica de portátiles, del delete o suprimir es habitual en equipos fijos, pero también hay otras opciones, por ejemplo F9, ESC, F9, F10 u otras. Si tuvieras problemas para entrar en la BIOS, lleva el puntero del ratón a la esquina superior derecha de este vídeo y verás allí un enlace a otro vídeo donde explico en más detalle cómo hacerlo. Entonces voy ahora yo a entrar en la BIOS. Si tu equipo tiene una BIOS moderna, entonces verás algo parecido a lo que aparece en pantalla. En esas BIOS modernas suele estar bastante claro el dato de la temperatura del procesador porque se muestra en la pantalla inicial de la BIOS como ves en esta imagen. Si tu BIOS es antigua, entonces vas a tener que buscar esa información, que no siempre está en el mismo sitio. Busca en tu BIOS secciones como las que indico en la nota de pantalla: H/W Monitor, Hardware Monitor, PC Health Status, Power, System Monitor, Monitor. En esas secciones u otras parecidas debes encontrar el dato de la temperatura de la CPU, como la imagen que aparece en pantalla. A veces, además de la temperatura de la CPU, se indica lo que se llama la temperatura del sistema, que normalmente se refiere a la temperatura de la caja del ordenador o de la torre del ordenador. Cuando ya localices esa información, si ves que la temperatura va aumentando mucho, normalmente más de 75 grados, entonces probablemente en efecto tu equipo tenga un problema de exceso de temperatura. Si llegas a la conclusión de que la temperatura es el problema, entonces lleva el cursor del ratón a la esquina superior derecha de este vídeo y allí verás un enlace a otro vídeo donde explico varias soluciones para bajar la temperatura, enfriar tu equipo y con un poco de suerte evitar que se apague solo por esa razón. Si la temperatura no fuera el problema, es decir, la CPU no está especialmente caliente, entonces el problema puede estar en la memoria. Y de eso hablo en la solución 3, que es cómo hacer un chequeo de la memoria de tu equipo. Voy a asumir que tu equipo no aguanta mucho tiempo encendido y entonces la mejor forma de hacer ese chequeo de la RAM es mediante lo que se llaman las opciones de arranque avanzadas de Windows. La forma más simple de entrar en ellas es forzando varios reinicios de tu equipo. En un equipo fijo es muy fácil hacer eso porque normalmente hay un botón de reinicio físico que está normalmente junto al botón de encendido o apagado. Entonces la idea en ese caso es encender tu ordenador, esperar a que aparezca el logo de Windows y entonces pulsas el botón de reinicio físico. El equipo se reinicia, espera otra vez a que aparezca el logo de Windows y vuelves a pulsar el botón de reinicio. Y así 3 o 4 veces seguidas o hasta que veas que empieza a diagnosticarse automáticamente tu Windows. En un equipo portátil suele ser más difícil forzar un reinicio porque en general no tiene un botón de reinicio físico. Entonces tienes que descubrir la forma de hacerlo, normalmente usando el botón de encendido o apagado. En general eso se consigue manteniendo pulsado ese botón de encendido o apagado 5 o 10 segundos. Entonces en la nota de pantalla te resumo lo que tienes que hacer. Apaga tu equipo, enciéndelo, espera que aparezca el logo de Windows y después fuerza un reinicio o pulsando el botón físico de reinicio o haciendo lo que corresponda en tu equipo portátil, por ejemplo manteniendo pulsado el botón de encendido o apagado. Repite eso mismo 2, 3, 4 veces o hasta que veas que Windows empieza a intentar una reparación automática. Entonces voy a hacer yo ahora lo que te acabo de explicar. Ves que con los reinicios forzados he conseguido que Windows se dé cuenta de que algo está mal y entonces intente una reparación automática.
Aquí pueden pasar varias cosas. Es posible que realmente consiga repararse a sí mismo y el problema que está causando el apagado repentino puede que no sea del todo capaz de hacerlo por sí mismo y entonces te pide a ti que hagas algo. En ese caso tendrías que seguir sus instrucciones, o también es posible que Windows no sea capaz de resolver el problema. En cualquier caso, normalmente verás al final una pantalla como esta. Tú pulsa en opciones avanzadas. Luego elige entre ellas la de solucionar problemas, luego otra vez opciones avanzadas y luego símbolo del sistema. Le das la consola de MS2, que es esta ventana negra que está aquí, y escribe en ella el comando mdsched.exe. Lo incluye abajo en la descripción del vídeo. Y pulsa Intro en tu teclado. Eso ejecuta la herramienta de diagnóstico de memoria de Windows. Elige en ella la opción de reiniciar ahora y comprobar si existen problemas. El equipo se reiniciará automáticamente y empezará la comprobación, que es esta pantalla que está aquí. En el caso de que detecte algún problema, lo mejor es que sustituyas cuanto antes la RAM, porque lo más probable es que esos problemas vayan a más y provoquen errores cada vez más graves. Si no hubiera ningún problema, entonces no verás nada especial y simplemente tu equipo se reiniciará como normalmente. En mi caso está bien la memoria RAM, por eso simplemente se reinicia. Me tocaría probar la solución 4, que es hacer una restauración del sistema. Es una solución útil cuando el problema de los apagados repentinos los ha provocado un programa, una actualización, un driver o cualquier otra cosa que hayas instalado en tu ordenador. La idea es volver a un momento anterior a esa instalación y de esa forma solucionar el fallo. Voy a asumir una vez más que tu equipo aguanta poco tiempo encendido y entonces vamos a hacer la restauración mediante las opciones de arranque avanzadas. Ya sabes cómo entrar en ellas, que es forzando un reinicio 3 o 4 veces seguidas en las condiciones que he explicado en la solución anterior. Voy a hacerlo ya ahora. He conseguido otra vez que se ejecute la reparación automática de Windows. Al final verás otra vez la ventana de antes. Pulsa en ella opciones avanzadas. Después elige solucionar problemas. Luego opciones avanzadas otra vez. Y ahora elige restaurar sistema. Si es la primera vez que haces una restauración, verás una ventana como esta en la que simplemente tienes que pulsar siguiente. Si ya hubieras hecho restauraciones antes, entonces tendrás dos opciones. Windows te ofrecerá volver a un punto de restauración concreto o te dará la opción de elegir el que tú quieras. Tú tienes que seleccionar la segunda opción, es decir, la de poder elegir tú a qué punto de restauración volver. Después de elegir esa opción, pulsa siguiente. Si te aparece esta casilla de mostrar más puntos de restauración, habilítala para que se muestren todos y verás aquí una lista de los que haya, ordenados por fecha. La idea es que elijas el punto de restauración que esté justo antes de cuando empezó el problema de los apagados repentinos. Porque ya sabes que la restauración mantiene siempre todos tus archivos, pero va a desinstalar cualquier programa, actualización, driver y demás que hayas instalado desde el punto de restauración al que vuelvas hasta el momento actual. Entonces vamos a suponer que ese punto de restauración justo antes de que empezara el problema es este. Después, con el punto de restauración al que quieres volver seleccionado, pulsa siguiente. En esta pantalla de resumen pulsa finalizar y después confirma con sí que te das por enterado que la restauración no se puede interrumpir. Si tienes un portátil, lo mejor es que lo enchufes ya a la corriente para evitar que se quede sin batería a medio camino, porque eso podría provocar fallos graves. Pulsa sí, entonces y empieza la restauración propiamente dicha, que en general suele tardar bastante, así que vas a tener que tener un poco de paciencia y esperar sin hacer nada a que termine. Si tu PC sigue apagándose solo, entonces toca probar la solución 5, que es chequear el voltaje. Los voltajes más habituales son 220, 230 voltios o 110, 115 voltios. Para que tu PC funcione es necesario que el voltaje de la red eléctrica sea igual que el de tu equipo. Para comprobar eso, se hace falta buscar en internet cuál es el voltaje del país donde estés y después averigua el de tu equipo buscando una pegatina o una chapa que en los equipos portátiles normalmente está en la parte de abajo o en el compartimento de la batería, y en los equipos fijos lo normal es encontrarla en la fuente de alimentación. Como digo, el voltaje tiene que ser igual. Si el voltaje está bien y no es el problema, entonces prueba la solución 6, que es hacer un chequeo de virus de tu equipo. Si tu PC casi no dura nada encendido, entonces lleva el puntero del ratón a la esquina superior derecha de este vídeo y allí verás un enlace a otro vídeo donde hablo de un programa que se llama Hirens Boot y que te va a permitir dos cosas. La primera es poner a salvo tus cosas del disco duro en un sitio fuera de él para no perderlas, y la segunda es hacer un escaneo de virus en tu PC sin necesidad de entrar en Windows. Y quizá eso consiga resolver el problema. Si continuara, entonces prueba la solución 7, que es verificar los dispositivos y los componentes de hardware de tu PC. Por dispositivos me refiero a cosas como impresoras, escáneres, webcams u otras por el estilo, y llamo componentes de hardware a cosas como los módulos de memoria RAM, la tarjeta gráfica, la tarjeta de sonido u otras similares.
Si has comprado un componente o un dispositivo nuevo, entonces desenchúfalo o desconéctalo y prueba si de esa forma el equipo se mantiene encendido. En ese caso, lo más probable es que ese dispositivo o ese componente de hardware esté defectuoso y entonces tendrías que intentar repararlo o sustituirlo. Si no tienes ningún dispositivo ni componente nuevo, entonces quizá esté fallando los viejos. Lo que tendrías que hacer entonces es desconectar todos los dispositivos e ir conectándolos uno a uno. Si alguno de ellos hace fallar a tu equipo, entonces ya sabrás cuál es el culpable. Tendrías que hacer lo mismo con los componentes de hardware, pero es más complicado, sobre todo si se trata de un portátil, así que en ese caso quizá lo mejor sería llevarlo a un servicio técnico para que comprueben por ti los componentes de hardware de tu PC. Y lo mismo para la última solución, la 8, que es chequear elementos de tu PC como son la fuente de alimentación, la placa base o la batería. Fallos de todo tipo en esos elementos pueden estar detrás de que tu equipo se apague solo de forma repentina, pero en general no es fácil chequearlos para saber si están bien o descubrir cuál pueda ser el problema que tienen. Entonces lo mejor también en este caso sería llevarlo a un servicio técnico, con un poco de suerte así se solucionará el problema. Y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, haz me gusta y deja los comentarios que quieras. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.